Los diezmos tomaron el lugar de la herencia de las tierras. El diezmo como un fraude y como un robo. Números 18:20 afirma así: y dijo Jehová a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Números 18:21, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por sus ministerios, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Números 35:1 dice: habló así Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, versículo 32, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los suburbios de esas ciudades alrededor de ellas. Versículo 3, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los suburbios de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Josué, capítulo 21, versículo 2, dice: y Eleazar y Josué les hablaron a las tribus de Israel en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus suburbios para nuestros ganados. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel dijeron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus suburbios. El diezmo fue dado a los levitas y a la 10ª parte del diezmo fue dado a los sacerdotes, como su herencia en lugar de la herencia de la tierra, porque ellos servían a Dios. Punto. El plan de Dios era no que se poseyesen tierras, porque Él sería su herencia, su tierra. Por medio de la posesión del diezmo, ciertamente esto ha cambiado nuestra sociedad moderna, pues los obreros evangélicos, por lo general, poseen y heredan propiedades, y a menudo muy costosas y muy lujosas, y obviamente obteniendo gran riqueza de las iglesias de las cuales ellos sirven y roban. Y todavía exigen el diezmo entero para sí mismos. Herencia y tierra son dos de los conceptos más importantes del Antiguo Testamento. Mientras el pensamiento religioso occidental habla de la salvación en términos de gracia y fe, es más probable que el marco mental hebreo hable de la salvación en términos de herencia y tierra. Estas son también ideas claves en la doctrina del diezmo, porque Dios describió a Israel, su tierra y su pueblo, como su singular herencia, porque tú los apartarás para ti como heredad tuya de entre los pueblos de la tierra. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 53. Cuando Pablo dijo en la carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 14, los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio, claramente tenía en mente principios evangélicos de gracia y fe. A diferencia de muchos acaudalados líderes religiosos de la actualidad, durante casi 300 años hasta el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, la vasta mayoría de los obispos, presbíteros y diáconos vivían vidas ascéticas de autonegación y pobreza para servir mejor a los pobres de la iglesia. Entendían plenamente lo que Pablo quería decir a lo largo de ese capítulo. Aunque esta tierra estaba ocupada por sacerdotes y levitas, tenían que vivir en alguna parte. Por lo tanto, la tierra no podía ser poseída o heredada de modo permanente. Sin embargo, vale la pena notar el hecho de que esta tierra debería ser específicamente para el ganado y las bestias, que eran recibidas como diezmos. Aunque no servían en el templo, había 24 turnos semanales cada vez. Es evidente que muchos estaban en sus tierras de pastoreo apacentando sus animales. Véase también según de Crónicas, capítulo 31, versículos 15 y 19. Y Nehemías capítulo 10, versículos 37 y 38, así como el capítulo 13 y 10
de Nehemías. Continuamos. Tocaré un punto álgido rápidamente, porque han llegado a la extravagancia de exigir ya no tan solo el 10%. Ya vimos que se han violentado los requerimientos de la ley mosaica al momento de pedir diezmos. Pero ahora se ha llegado al extremo ridículo, vergonzoso, de no pedir el 10%. Hay iglesias a las que yo he asistido en que se piden hasta el 60, 80 y 100% de diezmo. Si no cumplir con los primeros parámetros de diezmo ya es un asalto a la palabra de Dios, ¿cómo pensaríamos entonces que los cristianos, los congregantes, están obligados a aportar el 90 y el 100% de diezmos? Una estafa tan escandalosa, un robo tan vil y una manera de mentir tan ajena a verdaderos hombres santos de Dios me ha inspirado y me ha obligado a editar este tipo de videos. La manera grotesca, la burla, la manipulación, el chantaje, la presión que estos pseudoministros aplican a los cristianos debe ser denunciada, sin tapujos y sin ningún miedo. Por lo tanto, afirmo, ¿era el diezmo bíblico solo el 10% o pudo haber sido más del 10%? 13%, 20%, 40%. Después hablaré de la diferencia de la ganancia neta y bruta, en donde ahora se exige en las iglesias que se diezme bajo los dos rubros. Por el momento seguiré aclarando que para los que creen que el diezmo ha de esperarse del cristiano del nuevo pacto, el diezmo del 10% nunca puede ser la única explicación verdadera y aceptable. Esta posición es por razones muy obvias. Mientras ya es bastante pedir el 10% al promedio de los miembros de la iglesia, sería mucho más difícil pedirles el 20, el 30 o el 40% de un tercio de sus ganancias. El primer diezmo anual levítico está registrado en Levítico 18:20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendréis heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. El segundo diezmo anual, que era un diezmo festivo, está registrado claramente en Deuteronomio capítulo 12, del versículo 1 al versículo 19, y capítulo 14, versículos 22 y 26, que a la letra dice: y allí, el lugar que más tarde sería Jerusalén, llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Deuteronomio 12:7 dice: y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Deuteronomio 14:23: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su santo nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si bien el primer diezmo era llevado a las ciudades levíticas, el diezmo de nuestra tierra para los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos de todas las aldeas. El segundo diezmo anual era llevado a Jerusalén para las festividades que acompañarían las numerosas reuniones. Además, a diferencia del primer diezmo, junto con los levitas, los otros israelitas, los miembros de sus familias y todos siervos, todos comían porciones de este diezmo. No era un diezmo exclusivista para el pastor. Todos comían de ese diezmo. A diferencia del primer diezmo, era un diezmo de regocijo y la celebración en presencia del Señor. Es claramente diferente al primer diezmo.
El tercer diezmo, que era el año para los pobres, expresado en Deuteronomio 14, versículo 28 y 29, afirma: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Capítulo 14, versículo 29 dice: y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hiciere. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Reitero, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán. Versículo 13, y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. A diferencia del primer diezmo, el diezmo del tercer año era específicamente para todos los necesitados, incluyendo el extranjero que no era israelita. Sus recipientes incluían a los levitas, las viudas, los huérfanos, los sin padre, los extranjeros y gentiles. Además, a diferencia del segundo diezmo que iba para Jerusalén, el tercer diezmo debería permanecer en las aldeas dentro de tus ciudades. En casa, este diezmo no podía ser el mismo que el primero o segundo diezmo. Consecuencias de 2 o 3 diezmos. Estos textos de Deuteronomio presentan un verdadero dilema para los que enseñan el diezmo del nuevo pacto. Primero, si estos versículos son solo una parte corregida posteriormente de la ordenanza original del diezmo que se encuentra en Números 18, entonces Deuteronomio debería tener prioridad sobre Levítico y Números. Esto significaría a los diezmadores que se les permitiera banquetearse con los diezmos que llevan a la iglesia. Pregunto, cuando los pastores recogen las innumerables cantidades de diezmo, ¿te invitan a comer? ¿Hacen grandes festividades de banquete en una asociación ritualista de la congregación en amor y fraternidad? ¿Por qué allí no confunden el vocablo bíblico del Nuevo Testamento en una fiesta ágape, en una fiesta de amor, donde los hermanos se juntaban para celebrar la cena del Señor? ¿Por qué no confunden el término y utilizan los inmensos sueldos millonarios que tienen a costa del diezmo y involucran a toda una iglesia a un banquete espiritual? ¿Por qué son tan recios en incrementar, en pedir y exigir un diezmo solo para sus grandes extravagancias y usos personales? ¿Por qué braman gigantescas maldiciones cuando uno, en honor a la justicia y a la verdad, se atreve a cuestionar hacia dónde va dirigido el dinero de los diezmos y la rendición clara de los mismos, que tenemos el legítimo derecho, porque muchos de nosotros alguna vez diezmamos y teníamos el derecho de saber qué se hacía con ese dinero? Pero los depredadores del púlpito, los camaleones eclesiásticos, los leones combativos y feroces, alertan a todo un pueblo en tu contra cuando te atreves a puntualizar o tratar de indagar hacia dónde van esos dineros. Es importante señalar en el capítulo que viene lo que Dios demanda de la gente para entregar diezmos al pobre.